Saludos, hermosa noche en el Señor tengan todos. Dios les continúe bendiciendo. Una vez más, ahí damos las gracias por esta oportunidad que nos concede. A ti te agradecemos que estás ahí enlazado un miércoles más. Te presentamos a ti y a todos los tuyos en oración, rogándole a Dios que les bendiga de manera muy especial. En particular, aquellos que por primera vez nos estén escuchando o que, aunque en el pasado nos hayan oído, si no has conocido del Señor, a ti en especial te presentamos ante Él, rogándole a Él y pidiéndote a ti que abras tu oído y a Él que siga tocando tu puerta, como yo sé que lo hace, para que le abras el corazón, lo recibas y tengas la vivencia de lo que es de verdad la vida eterna. Este saludo recibe el nombre de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, el cuerpo de ancianos y de todo el liderato y hermanos que ponen su corazón para que esta experiencia sea una realidad. Y siempre ten bien presente que el objetivo que mueve que esto ocurra primero es Dios y luego eres tú. O sea, tú eres importante para el Señor. Tenlo muy, pero que muy presente. Vamos a orarle en este momento a ti, Jesús. Presentamos este tiempo agradeciendo el privilegio que nos das de compartir con los hermanos, de llegar hasta sus hogares, hasta cada sitio donde, Señor, se toman el tiempo de enlazarse para recibir tu palabra. Oh Dios, ayúdanos que todo cuanto compartamos te honre a ti y edifique las vidas. En tu precioso nombre Jesús lo suplicamos. Amén. En esta ocasión vamos a estar considerando lo que puedes poner por título Navidad, errores y verdades del nacimiento de Jesús. Estamos pues literalmente empezando diciembre, iniciando pues un mes en donde prácticamente alrededor del mundo se celebra lo que conocemos como la Navidad. La Navidad, si buscas un diccionario vas a encontrar que es un vocablo que alude o se refiere a una celebración que culturalmente se reconoce como cristiana. Si sigues escudriñando, verás que en cuanto a esa celebración, se especifica que es en torno al nacimiento de Jesús. A su vez, si buscas otra palabra relacionada que con frecuencia también escuchas en épocas como estas, se habla de natividad. Entendiendo por natividad, oye, el nacimiento de Jesús de una virgen. Es interesante para comenzar que tengamos muy presente que ni la palabra Navidad ni la palabra natividad, en términos de lo que son los vocablos y las distintas traducciones, tanto del hebreo, arameo como el griego, no se encuentran en las escrituras. Estos dos vocablos se le atribuyen a través de los tiempos altamente probable a lo que se conoce como la iglesia tradicional, en el desarrollo pues de experiencias, tradiciones, enseñanzas. Sin embargo, a pesar de que son dos vocablos que no aparecen en la Biblia, los mismos aluden a un evento que a ti y a mí nos tiene que interesar, nos tiene que importar, que es el nacimiento de Jesucristo. En particular, para ir entrando en lo que estaremos tocando, el nacimiento de Jesús. Sobre la fecha de ese evento, mucho se ha escrito y puedes seguir buscando y más seguirás encontrando. Hay diversidad de opiniones, utilizando lo que se conocen como los datos que ofrecen las estaciones del año, que se pueden rastrear a través de las propias escrituras. Hay quienes señalan que el nacimiento, como se conoce, ocurrió posiblemente entre septiembre y octubre. Otros lo atribuyen entre marzo y abril. Hay otras teorías que aluden hasta verano. Y otros, pues, hablan de diciembre. Ya te dije que la Biblia no te da una fecha exacta para este evento. Solo te habla del evento. A mí si me preguntas, no es por excusar el asunto, pero ciertamente yo me acuerdo cómo era el apóstol Pablo, según la Escritura. Y el apóstol Pablo, oportunidad que le daban para hablar de Jesucristo, él la aprovechaba. ¿Te acuerdas cuando estuvo allí en el Areópago, en medio de la cultura griega, entre los griegos?
un momento dado él fue confrontado y él aprovechó y miró a su alrededor y observó allí un nicho vacío. Y aquel nicho vacío decía que era dedicado al Dios desconocido. Y el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad para hablar de ese Dios desconocido, hablarle a ellos, oye, pero encauzándolo hacia un nombre y apellido bien claro. Y él les habló de Jesucristo el Señor. En cierta medida te admito que dentro de las distintas realidades culturales, y tú y yo, pues mira, vivimos en esta parte del hemisferio, en donde se atribuye o se celebra esta festividad en un mes como el que acaba de empezar, diciembre. Y pues te estoy diciendo con esto que oportunidad que se nos concede para compartir el mensaje, para hablar de Jesucristo, yo necesito aprovecharla, necesito usarla. Y si esto es una época en donde muchas personas se movilizan o en donde otros se interesan en conocer de los temas, pues hay que aprovecharla. En esta ocasión en particular no se trata meramente de aprovechar pues que ya comenzó diciembre para hablar del tema, sino que también nos mueve la carga del corazón de una serie de cosas que alrededor de esta realidad del nacimiento están aconteciendo o han acontecido. Y me refiero a que si volvemos al concepto, como tú escuchas usualmente por ahí, Navidad, Navidades, Natividad o el nacimiento de Cristo, oye, piensa en décadas anteriores, se hablaba de feliz Navidad, se hablaba de feliz nacimiento de Jesús, yo llegué a escuchar eso, feliz nacimiento de Cristo, también llegué a escuchar eso. Pero según avanzan los tiempos y los años, tú y yo nos vamos dando cuenta que ya no se dice ni feliz Navidad muchas veces, ahora se dice felices fiestas. Es decir, que lo que motivaba el supuesto origen o el centro de esa celebración o festividad hasta se ha ido desplazando y lo importante ya no es quien provocó la festividad, sino la festividad misma. Es decir, la razón de ser de la celebración se ha convertido en la celebración misma. El deseo del orgullo, el deseo de compartir, el deseo de regalar. Mira, en esto de regalar a mí me está hasta curioso. Hay, en nuestro mundo y en nuestro país hay muchas áreas o sectores religiosos que no creen en el nacimiento de Jesús y no celebran este tipo de experiencia que estamos hablando de Navidad. Otros más extremistas que no creen en Dios, considerados como ateos, tampoco pues reconocen ese tipo de festividad. Pero los encuentra, sin embargo, esas mismas personas haciendo regalos, compartiendo detalles, compareciendo a fiestas, a reuniones. Es decir, no creen en lo que motivó un momento dado a través de la historia, lo que se conoce con la Navidad, no creen ni tan siquiera en la existencia de Dios y menos de Jesús, pero sin embargo los motiva, los mueve, oye, los emociona el compartir, el comprar, el gastar, el intercambiar regalos, independientemente de que no creo en nada. Eso a veces me está un tanto irónico, me está inclusive a veces, pues, tengo que admitirte, un tanto gracioso, porque negamos a Jesús, negamos la festividad, pero comparto el regalo, acudo, como, ceno, etcétera, porque me emociona y me alegra. Definitivamente, lo que trato de decirte con esto como introducción es que es una festividad tan importante como lo que vamos a estar tú y yo considerando. Es un hecho que con el paso de los años cada vez también se ha visto afectada por la decadencia social, por la decadencia aún dentro del pueblo cristiano, por cómo ha emergido, cómo se ha levantado en otras áreas como el comercio, la parte económica, el jolgorio mismo. Es una pena. Y a ti como hombres y mujeres de Dios, eso nos debe traer tristeza al corazón. Y tristeza no en el no solamente en el sentido, déjame decirlo así. Por un lado, nos entristece porque se ignora al personaje verdadero, central, genuino, el que motiva lo que debe considerarse como el nacimiento, se ignora por un lado. Pero por otro lado, nos entristece que seres humanos estén enfocados en la celebración por celebrar. ¿Por qué nos entristece? Porque estamos hablando de que son entonces almas que están viviendo de espaldas a Dios y por consiguiente, oye, están celebrando quizás sin darse cuenta, quizás unos más inconscientemente que otros, pero aunque te suene extraño lo que voy a decir o hasta cruel, están celebrando la muerte. Porque un ser humano que se envuelve en celebraciones, ignorando o rechazando el nacimiento de Jesús,
y a Jesús mismo, pues yo no sé qué está celebrando. Yo no sé cuál es el motivo de la fiesta o del jolgorio. No sé cuál es el motivo de gastar dinero en hacer regalos y recibir regalos. Porque si lo analizan bien, si llegan a entender la magnitud de lo que están ignorando, oye, pues están celebrando su muerte, porque están viviendo un estado de muerte y de partir de este mundo sin haber reconsiderado su vida ante los pies de Jesús. Oye, pues el fin que les espera es muerte, muerte eterna. En esos términos, pues es lamentable que nuestra sociedad tengamos yo que reconocer que está viviendo de esa manera. Y yo estoy seguro que si tú le dices a alguien, a un inconverso, que lo que está celebrando es su muerte, oye, le va a caer pesado, se van a ofender, no lo van a comprender, pero bíblicamente eso es una realidad lo que están haciendo. Así que ya como introducción al hablar de la Navidad, de errores y verdades, ten bien presente que para comenzar, las propias expresiones, esos vocablos de Navidad y Natividad, son vocablos que no están recogidos de por sí en la Biblia, aunque son en clara referencia a lo que es el nacimiento de Jesús, que lo estaremos examinando. Añádele a eso que aunque no haya fecha cierta de cuando ciertamente Jesús, oye, participa de ese evento que estaremos viendo como el nacimiento, aunque no hay una fecha cierta, es un hecho que nació. Y es un hecho tan impactante que, aunque no es nuevo, esto tú y yo lo hemos escuchado montones de veces, pero a mí me trae regocijo. Es un hecho tan impactante ese nacimiento que marcó la historia. De ahí que se origina el antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es una expresión mundial. O sea, es una expresión prácticamente reconocida en todos los países del mundo. Eso es un dato interesante y curioso de la historia. Es decir, que un personaje que para muchos es hasta mitología, un personaje que para muchos es una fábula, un personaje que para muchos es una mentira, sin embargo, es lo que motiva que se cambie la manera de medir la historia en términos de periodos o años como lo conocemos antes de Cristo y después de Cristo. Y lo sabemos que con el respeto a los que puedan creer en distintas cosas, no se habla de después de Mahoma o antes de Mahoma, después de Confucio, antes de Confucio, etcétera, para no seguir alargando el asunto. Conocido es históricamente y culturalmente prácticamente en todo el mundo que es antes de Cristo y después de Cristo. Otra cosa que tenemos que tener presente y cuando hablemos de verdades y errores es que con mucha frecuencia cuando se habla del nacimiento de Jesús, oye, tú escuchas expresiones que parecen muy tiernas, que parecen muy bonitas, como por ejemplo hablar de que esa noche cuando fuera, oye, nació Dios, que esa noche cuando fuera nació Jesús, aludiendo por Jesús a Cristo. Son expresiones que suenan bonitas, suenan emotivas, sentimentales, pero desde ya hay que adelantar de inmediato que decir que Dios nació esa noche, eso no se sostiene por la Biblia. Dios siempre ha existido, Dios es eterno. Decir que quien se encarna, que es como vamos a estar viendo que es realmente lo que ocurre, que quien se encarna en un cuerpo humano, que es la segunda persona de la Trinidad, a quien tú y yo conocemos como Jesús, decir que nació esa noche tampoco es correcto en el sentido de que siempre ha existido. Y yo te aseguro que aún dentro del llamado pueblo cristiano, porque yo los he tenido de frente, yo he escuchado con estos oídos decir a muchas personas, pero es que yo creía que Cristo nació esa noche. Pero es que yo creía que Dios nació esa noche. O sea, es lo que han aprendido, es lo que se les ha enseñado. Y eso no tiene base bíblica. O sea, tengamos bien claro, Dios es eterno. Dios no nació en ninguna noche. La segunda persona de la Trinidad que tú y yo conocemos como Jesús es quien se encarna en un cuerpo humano. Él tampoco vino a la existencia esa noche. Él siempre ha sido, porque Dios es Dios mismo, es eterno. Esa noche lo que ocurrió, lo veremos con calma, el llamado nacimiento, sí. Oye, viene a la vida, al escenario humano. Oye, nace un ser, un cuerpo humano en el cual se ha encarnado a la segunda persona de la Trinidad que siempre ha existido. Pero eso lo vamos a ampliar. Solo te estoy adelantando errores que se cometen, que suenan bonitos, pero no son verdades bíblicas. Igual que cuántas veces tú has escuchado decir, aludiendo al nacimiento de Jesús, el niño Dios, y se quedó niño. Mira, será un buen deseo, será bonito, pero
por más poesía que le pongamos, no es una verdad bíblica. El que se encarnó en un cuerpo humano, la segunda persona de la Trinidad, en ese cuerpo, oye, creció, vivió, murió y resucitó, ascendió, y en esa encarnación todavía está sentado a la derecha del Padre, intercediendo en una función sacerdotal hermosa por ti y por mí. Así que no se quedó chiquito, creció. Es hermoso, repito, pensarlo como una estampa, mirarlo como algo histórico, pero más allá de eso, sostener lo contrario sería uno de los errores. Así que ya entrando más en materia, cuando hablamos del nacimiento, debemos definir qué es un nacimiento. Mira, en el caso de los humanos en particular, cuando se habla de nacimiento, se está hablando que ese ser viviente ha salido del vientre de la madre y logra vivir desprendido de ese vientre. Prácticamente a nivel mundial, lo que se le conoce como ser viviente es aquel que vive desprendido del seno materno, y ahí se le reconoce como persona. Dice que te dije a nivel mundial, básicamente en términos generales. Para ti y para mí, como hombres y mujeres de Dios, y bíblicamente, el ser viviente, desde que es concebido en el vientre, oye, se les reconoce, es vida. Pero este no es el tema en particular. Y como no es el tema en particular, basta con decir que cuando se habla de nacimiento, estamos hablando de que se vive desprendido, oye, del vientre materno, por sí mismo ya tiene vida. Llegó a la luz de este mundo, si lo quieres poner de esa manera. Debes tener presente otra definición para que entendamos lo que estaremos compartiendo, y es la de encarnación. Fíjate que, repito, nacimiento es cuando el humano, oye, vive, sale del vientre de la madre y tiene vida desprendido del vientre de su madre. Cuando hablamos de encarnación, estamos hablando de que un ser viviente que haya preexistido antes del evento que llamaremos nacimiento, oye, ese ser entra, se encarna, por eso que es encarnación, es decir, entra a un cuerpo humano en este caso y lo va a ocupar, y en el caso que vamos a estar viendo de Jesús, para participar de todo lo que es, oye, el ciclo de la vida de ese cuerpo humano. Así que ve teniendo presente por qué decíamos hace unos momentos atrás que hablar de que Dios nació esa noche en ese llamado pesebre no es correcto. Hablar de que la segunda persona de la Trinidad nació esa noche no es correcto. Jesús, segunda persona de la Trinidad, como vamos a estar observando, preexistía, siempre ha existido. Así que teniendo eso presente, comencemos a considerar quién es el que se encarna, quién es el que participa de esa experiencia del nacimiento en un cuerpo humano. La palabra del Señor en Isaías 48, verso 16, nos dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Ese verso te alude a las tres personas de la Trinidad. Ese verso te habla de la Trinidad divina. Y ya hay una anunciación. Isaías es uno de los libros proféticos que más alude a la realidad de que vendría el Mesías, en donde Dios encarnaría en la segunda persona de la Trinidad en un cuerpo humano. Y aquí alude de que Jehová, el Señor y su Espíritu lo habían enviado. Así que de la Trinidad, quien va a estar participando de la encarnación es la segunda persona. Y esa segunda persona, vamos a ver que se le reconoce bíblicamente, si le quiere llamar así, un nombre oficial en el sentido de la función que iba a realizar, y un nombre que llevó a aquel cuerpo humano, a aquel ser humano. Si observas en Isaías capítulo 9, verso 6, te dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira, ese verso 6 del capítulo 9 de Isaías tiene una alusión no solamente a la segunda persona de la Trinidad, tiene una alusión al Padre eterno, como puede observarlo. Tiene una alusión al Espíritu Santo cuando habla de consejero. O sea, ese verso hace una alusión al Dios trino, pero
dentro de esa referencia ya te está hablando de que un niño nos es nacido. Y ves teniendo presente que ese verso habla de un niño por un subtema que vamos a tocar más adelante. Así que de la Trinidad, quien va a entrar en escena, a participar de la encarnación en un cuerpo humano, era la segunda persona de la Trinidad. Como dice en Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, la segunda persona de la Trinidad que siempre ha existido, que es el Hijo, se encarnó, se hizo carne. Y por eso es que Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se encarnó, se hizo carne. Pero en esa gestión hermosa de parte del cielo, de que se encarnara la segunda persona de la Trinidad, tengamos bien claro que Dios Trino, oye, estuvo presente, tuvo, oye, expresiones en el sentido de que participó, o sea, Dios al fin como Dios Trino que es, participó de ese maravilloso evento de la encarnación que en particular iba a dar paso a que la segunda persona entrara al escenario humano. Vas conmigo un momentito a Lucas capítulo 1, verso 35, mira cómo dice. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, en una alusión al Dios Padre soberano, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, será llamado Hijo de Dios. O sea, fíjate cómo ahí en Lucas capítulo 1, verso 35, tiene una alusión clara a cómo el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, oye, están presentes en el evento de la encarnación que va a reflejar este mundo, a través de este mundo, a la segunda persona. Y mirando ese trasfondo, entonces comencemos a seguir afinando lo que podrías llamar en tu mente, en tu corazón. Veamos la encarnación frente al nacimiento y poco a poco cómo se entrelazan el uno y el otro. Si vas a Filipenses capítulo 2, verso 7, dice la palabra del Señor, sino que se despojó a sí mismo. Este verso, cuando tú lees desde el 5, te comienza a hablar de que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y en el sentir que él tuvo, entre otras cosas, mira lo que manifiesta ese verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la encarnación, lo que está ocurriendo, si quieres en tu mente, construye una escena. O sea, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en un momento dado dentro del plan divino, es el que dice presente, aquí voy. Yo que siempre he existido, me ha tenido de Dios hablando, yo que siempre he existido, voy a entrar en un cuerpo humano. Y para ello me voy a despojar en el sentido de que no se va a aferrar a su realidad divina, ni se va a aferrar a su trono divino, sino que se va a hacer semejante a los hombres. Va a ocupar un cuerpo humano. Y así pues, en esa dirección va esta experiencia hermosa. Ya vimos en Juan 1:14 cómo la palabra señala que el verbo se hizo carne. Y va mirándolo a la luz de lo que estamos diciendo. Eso toma una decisión dentro del plan divino y es el que entra en el escenario en la semejanza de hombre, lo que conlleva una encarnación de por sí. Y así pues, para que el plan divino se logre realizar, para que la segunda persona de la Trinidad pueda manifestarse dentro de la humanidad en un cuerpo humano, pues entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué? El nacimiento, el llamado nacimiento. Si vas a Lucas capítulo 2 y lees desde el verso 1 hasta el 7, vas a ver la descripción de ese evento histórico maravilloso en donde José por un lado, María por otro, María encinta, ya se dirigen a la realidad que se acercaba del parto. Y en particular te leo el verso 7 de esa lectura que te he citado. Lucas capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 7, mira cómo dice el 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales,
y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que sigue mirando la película del cielo maravillosa, pero esta película no es una producción de una mente humana. Esto es un documental de la vida celestial, manifiesta a los hombres en la tierra. La segunda persona de la Trinidad, en el plan divino, viene a encarnarse y para ello entra en un cuerpo humano, y para entrar a ese cuerpo humano, como vamos a ver, ya mismo participa de todo el proceso, desde la fecundación, oye, desarrollarse en un vientre y llega el momento de que se ha dado a luz. Ese es el llamado nacimiento de alguien que siempre ha existido. Ese ser nacido de que habla la palabra. Tengo que tocar un subtema que quizás en décadas atrás, recuerdo con un momento dado de un tema parecido en la iglesia, la congregación, y decíamos que quizás décadas atrás, cuando usted estudiaba este tema, no tenía que tocar un punto como el que voy a tocar ahora. Pero modernamente es hasta lamentable que aquellos detractores, aquellos que atacan las personas de Jesús, aquellos que atacan la Trinidad divina, aquellos que atacan la veracidad de lo que Jesús representó en la encarnación para la vida de los humanos, entre otras cosas modernamente, tú tienes que haber escuchado, inclusive han puesto en controversia el sexo de Jesús. Modernamente muchos señalan que Jesús es mujer. En tu país donde tú y yo vivimos, precisamente, hay movimientos que fomentan, proclaman, dicen que Jesús es mujer. Sin embargo, el sexo que la palabra reconoce de Jesús es varón. Y aquí, aunque voy a también tocar un poquito más adelante, nunca se nos olvide que ¿cuál es nuestra norma de vida? La Biblia. ¿Cuál es nuestro parámetro para examinar las cosas? La Biblia. Lo que está en la Biblia, tú y yo lo creemos. Lo que no está en la Biblia, tú y yo lo descartamos. Y tú con la Biblia, tu libreta y lápiz siempre tomando notas, escudriñas, y lo que encuentras, eso forma parte de nuestras convicciones. ¿Qué dice la Biblia del ser nacido? Isaías 9 lo leímos ahorita, capítulo 9, verso 6. Pero te debes tomando nota para lo que voy a decir, y ahora entonces entramos a ello. Y dice ese verso 6 del capítulo 9, porque un niño nos es nacido. Fíjate que es la afirmación desde el mismo lenguaje hebreo, si lo buscas en el vocablo, allí habla de un niño. O sea que el sexo de ese ser que iba a ser nacido y profetizado era varón. Así que cuando tú comienzas a escuchar por ahí por la calle, no, que Jesús es mujer, ¿dónde está eso en la Biblia? No existe. En la Biblia dice que es un varón. Y no solamente lo dice en Isaías capítulo 9, verso 6. Mira en Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. La traducción del griego al español, aquí no es meramente una alusión a decir hijos como en general, padres e hijos, sino que implica un varón, un hijo. Y también es así que su sexo era varón, que dice, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quizás tú que me estás escuchando en tu casa dirás, pero ¿y para qué estamos analizando si Jesús era varón? Si para ti, para mí siempre eso ha sido claro. Y yo tengo que repetirte, para ti, para mí quizás ha sido claro. Gloria a Dios por ello. Con leer la Biblia uno lo ve, lo aprende, no porque meramente se lo diga a otro. Pero modernamente, yo te reitero, no te quiero ni invitar a ello, pero lamentablemente si te pones a buscar por estas plataformas digitales y buscas el tema, vas a encontrar cómo se está enseñando modernamente en nuestro país tal cosa, que Jesús era mujer. Pero tú te riges por la palabra, te riges por la Biblia, y eso es lo que nos enseña la Biblia. Los nombres de este ser que se encarnó para nacer en un cuerpo humano, puedes decir que el reconocido, cuando digo oficial, me refiero dentro de la función que iba a tener en el plan divino. El nombre que se le iba, oye, así como referencia a la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, lo reconocían como el Mesías. El Mesías. En hebreo significa ungido, escogido, señalado, el Mesías.
Versos como Daniel, capítulo 9, verso 26, solo como referencia, puedes buscarlo y verás esa alusión. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías. Este verso de Daniel es un verso muy importante dentro del tema de la escatología, o sea, de los acontecimientos de los últimos tiempos, mirados desde inclusive de la crucifixión de Jesús para acá, para entender unos eventos. Y fíjate cómo aquí está profetizando Daniel. Isaías por un lado en unos temas, Daniel por otro lado en otros temas. Cientos de años antes de nacer Jesús, dice que al Mesías. Mesías era el nombre que se le atribuía a la segunda persona de la Trinidad, que en su gestión maravillosa del cielo, de la encarnación, lo que implicaba ungido, escogido, señalado. Igualmente, si vas a Juan capítulo 1, verso 41, mira la referencia. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Y en la Biblia, versión traducida de Reina Valera del 60, vas a encontrar que el mismo verso te dice que traducido es el Cristo. ¿Traducido de dónde? ¿De qué idioma? ¿Qué idioma? Fíjate, estoy diciendo que el nombre oficial de la segunda persona de la Trinidad, encarnada para su gestión del plan divino de la salvación, en el Viejo Testamento, allá en el hebreo, se le conocía como Mesías, señalado, el ungido, el escogido. Ya en el Nuevo Testamento, mira cómo la propia palabra reconoce que ese vocablo Mesías, ahora traducido, se conocería como Cristo en griego, que significa lo mismo, señalado, escogido, el ungido. Ese era quien estaría naciendo a través de un cuerpo humano en este mundo, un señalado, un ungido, un escogido. Maravilloso es el Señor. Así pues, en el Nuevo Testamento se les reconoce de esa manera tan maravillosa. Miren Mateo capítulo 2, verso 4. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Te acuerdas cuando las autoridades romanas se enteraron de que estaban buscando dónde había nacido Jesús? ¿Dónde había nacido el rey de los judíos? Oye, él convocó a sus autoridades, a sus sacerdotes, para preguntar. Y la pregunta fue que dónde había de nacer el Cristo. Con conciencia plena de las profecías del Viejo Testamento. Solo que en el Viejo le llaman el Mesías y en el Nuevo el Cristo. Estamos hablando para todos los fines de lo mismo, del señalado, del escogido, del ungido. Ese nombre es el que identifica a la segunda persona de la Trinidad, una vez encarnado y teniendo lugar el nacimiento en un cuerpo humano. Pero mira qué interesante. Ya tienes en tu pizarra anotado, en tus notas tomadas, que el nombre perfecto de la función que venía a ser en el plan de salvación, el señalado, el escogido, el ungido. Oye, una vez naciera un cuerpo humano, ese cuerpo humano iba a tener nombre. Y la misma palabra lo da, lo reconoce. Y acompáñame para esos fines a Mateo capítulo 1, verso 21. Mira cómo dice la palabra. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el vocablo Jesús, el nombre Jesús, oye, nace en la propia escritura e inclusive se le instruye a María el nombre que él va a poner. A ese que era el Mesías, a ese que es el Cristo, a ese que era el señalado, el escogido, una vez dieran a luz, le iban a llamar Jesús. Vimos en el otro evangelio, Emanuel. Por eso tú escucharás a muchos señalarlos con Emanuel representando a Jesús, o con Jesús como si fuera Emanuel, Dios entre los hombres, Dios con nosotros, aquel que vendría a perdonar pecados. El nombre asignado al humano como tal. También en el Nuevo Testamento, varias veces, tú escuchas cómo se unen esos dos nombres.
Es decir, escuchas identificar a este maravilloso ser encarnado como Jesucristo. Esa alusión, mira solo como ejemplo Mateo capítulo 1, verso 1. Mateo capítulo 1, verso 1. Dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo. Elohim, de Jesucristo. Esa vinculación de ambos nombres te está hablando de un maravilloso misterio manifiesto en esa encarnación. Y es que era 100% Dios y 100% hombre. 100% el Mesías, 100% el Cristo, el señalado, el escogido, el ungido, habitando en un cuerpo humano que es el que viene a entrar a este mundo aquella noche, en aquel llamado pesebre, aquel famoso pesebre de que tanto se habla. Allí, cuando nace, quien se da a luz y entra a este mundo, cargaba en sí mismo dos esencias maravillosas. 100% Dios, porque nunca dejó de ser Dios. Si bien la segunda persona se encarnó en un cuerpo humano, seguía siendo Dios, pero a su vez 100% humano, que era necesario como parte del plan de salvación por asuntos que discutiremos probablemente el próximo miércoles. Así que cuando tú veas en la Biblia la expresión Jesucristo, acuérdate de eso. No es un mero nombre, es que está aludiendo a sus dos naturalezas envueltas en su esencia, manifiesto entre los hombres. Surge una pregunta en medio de este tema en particular. Fíjate que ya te dije que el sexo del nacido era varón y comenzamos a hablarte de los nombres para que vea cómo los propios nombres identifican a un varón. Y entonces modernamente entra la discusión que se ha creado por los que promueven que Jesús era mujer. Muchos lo llevan más lejos. Muchos dicen, oye, pues si Jesús dijo que el que lo ha visto, él ha visto al Padre, pues muchos dicen, pues entonces Dios también es mujer. Una vez más, tú y yo tenemos que marcarnos en lo que nos proyecta la palabra, lo que nos enseña la palabra. Y ciertamente, te acabo de decir en Juan capítulo 14, verso 9, que es lo que dice, quien me ha visto al Padre, decía Jesús. Quien había visto a Jesús, había visto al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjate que Jesús estaba diciendo que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Jesús era un varón en términos de cómo se proyectó aquí a la humanidad. No te pretendo decir solamente con eso que ya por conclusión, pues Dios es varón. Vamos a ver que es mucho más que eso. Pero en términos de la propia identificación que Jesús hace de Dios, lo identifica como el Padre. Tanto en griego como allá en el hebreo, la expresión lo que implicaba era eso, un progenitor del punto de vista de función creadora, pero en el caso de Jesús teniendo bien presente algo, recuerda, Dios Padre no crea al Hijo, pero participa de la encarnación en el sentido de que es el cuerpo humano, cuerpo que sí es creado por el Dios Trino. La alusión al Padre en todo momento, oye, es a lo que cada uno manifiesta hacia el escenario de la humanidad. El Padre como creador, Jesús como el Salvador, el Espíritu Santo como el consolador. En Colosenses capítulo 1, verso 15, mira cómo dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, fíjate cómo Jesús mismo dijo en un momento dado que el que lo había visto a él, había visto al Padre. Por otro lado, la palabra nos enfatiza que él es la imagen del Dios invisible. O sea, conocer a Jesús era conocer al Padre porque es Dios encarnado a través de la segunda persona de la Trinidad que ocupó un cuerpo humano con todo el proceso del nacimiento. Esa afirmación de Jesús, cuando él mismo dijo que el que lo había visto a él, había visto al Padre, esa afirmación de la palabra de que Jesús era la imagen del Padre, aunque tú no lo creas, pues muchas personas también la han utilizado para crear controversias. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, pues mira, precisamente, si Jesús está diciendo que es la imagen del Padre, Jesús está diciendo que inclusive tú y yo sabemos que la Escritura señala que los humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Muchos dicen, ve acá, pues entonces hay humanos hembras, hay humanos varones. Pues entonces por consiguiente, pues los dos sexos se reúnen en Dios.
esa visión se queda corta. Esa visión olvida que una cosa es ser el creador, y no porque sea el creador y haga algo a su imagen, en este caso en términos espirituales, en términos morales, en términos de atributos, bueno, por ejemplo, a su imagen en el concepto de sentimientos, de amor, a su imagen en el atributo de la misericordia, a su imagen en términos de la paciencia, la tolerancia, de la capacidad, oye, de enlazarse los unos con los otros. Eso es lo que implica a su imagen, la parte abstracta. Pero más que comenzar tú y yo a discutir si podríamos identificar al Padre a través de que solo Jesús expresó que ha visto a él, había visto al Padre, más allá de eso, hay otras realidades bíblicas más contundentes en términos de que Dios, la palabra, lo presenta como varón también. Y perdón el paréntesis, quizás quien me está escuchando dirá, ¿por qué insistir tanto en el tema? Ya te dije, décadas atrás jamás hubiese sido parte de hablar del nacimiento de Jesús, tener que tocar un tema como este, pero modernamente sí. Indágalo para que tú lo encuentres con tristeza. Mira, el lenguaje que utiliza la propia escritura nos habla de la manera en que se proyecta la escritura, nos habla de cómo Dios se le presentó y se le presenta al ser humano. Búscate en Isaías 62, verso 5, un momento. Mira cómo dice la palabra del Señor. Pues como el joven se desposa con la virgen. Mira qué comparación hace Dios en la propia palabra que le es revelada al humano. Recuerda que de Dios tú y yo conocemos lo que Él ha querido mostrar al humano. La Biblia es la palabra revelada, es hasta donde Dios se le muestra al humano. Y como en Isaías Dios hace una comparación que para ti, para mí es bien clara. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Mira cómo Dios se compara a sí mismo con el esposo a la hora de hablar de su pueblo como esposa, como el varón. Así que la manera en que Dios se proyecta bíblicamente al humano es en una ubicación perfecta de entendimiento del humano, vamos a ser claros, como varón. En Jeremías 3:14 dice la palabra: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Mira una vez más cómo Dios se le presenta al pueblo de Israel como el esposo. E insisto, aquí no estamos hablando de lo que quizás tú y yo conocemos como identidad de sexo. Estamos hablando de cómo Dios se le proyecta al humano a través de la escritura, desde el idioma hebreo y luego en el griego, como el varón. En Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Mira cómo Dios compara los actos de adulterio espiritual. Cuando el pueblo de Israel se iba tras ídolos, Dios lo compara con la infidelidad de la esposa hacia él, y él se compara a sí mismo como el esposo. Interesante, ¿verdad? En otras porciones, ya en el Nuevo Testamento, alusivas a Jesús. Mira Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero. Aludiendo al Cordero, ¿a quién? A Jesucristo. Y su esposa se ha preparado, aludiendo a la iglesia. O sea que en el Viejo Testamento Dios se le proyecta a su pueblo Israel como el esposo y compara a Israel como la esposa. En el Nuevo Jesús se proyecta como el novio, como el esposo que ha de ser de la iglesia, que es la novia, que será esposa a su vez. El varón él. Mira Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En la misma línea, Jesús es el esposo. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa. La esposa, la iglesia. El espíritu es una alusión a la tercera persona de la Trinidad. Es decir, en la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, tú vas a encontrar
que en términos de cómo Dios se la ha presentado al ser humano, siempre el humano lo ha entendido y lo ha recibido en términos de lo que tú y yo conoceríamos como identificación de sexo, como varón. Y esto pues lamentablemente te lo tengo que puntualizar e insistir varias veces. ¿Por qué? Porque hablando del nacimiento de Jesús, se ha introducido dentro de diversos temas que son errores, uno más, que el que nació era mujer y que representaba a un Dios que es mujer. Y eso no se sostiene en la Escritura, en la Biblia. No se sostiene. Mira en Lucas capítulo 1, verso 35. Dice la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este verso en particular es el último que te voy a traer esta noche a discutir, porque dentro de la temática del sexo que la Biblia le reconoce al nacido Jesús, dentro de la temática de si a su vez Dios, en la medida en que es la imagen de Jesús, podría ser considerado o no como mujer. Mira cómo la palabra, a la hora de hablar de la encarnación, trae un verso que para muchos es muy misterioso y ve que es hermoso y profundo. Y este es el que nos va a servir de enlace para seguir hablando el próximo miércoles. O sea, hoy empezamos por la Navidad, errores y verdades del nacimiento de Jesús. Y con relación a este tema, nos hemos centrado en expresiones comunes que tergiversan la palabra y lo que la palabra te dice con relación al nacimiento verdadero. Y ese nacimiento verdadero, ya hemos visto que la segunda persona de la Trinidad, que siempre ha existido, se encarna en un cuerpo humano, un cuerpo que va a pasar por todo el proceso desde la fecundación allí en el vientre de María. Allí se desarrollaría, como tú y yo conocemos, como un feto, hermosamente nacerá, vivirá desprendido del seno materno y crecerá hasta el punto que morirá y resucitará también. Retrocediendo al momento que te acabo de decir, participó de todo el ciclo que tú y yo conocemos desde la fecundación. Mira cómo ahora enlaza ambos temas. La encarnación para que nazca un cuerpo humano y nacerá como varón y Dios se presta como varón al humano. Y mira ahora este verso con una mentalidad y con mucha seriedad y cautela, dice así. Respondiendo el ángel le dijo, que está aludiendo a la experiencia que iba a tener María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, María iba a ser la recipiente de una experiencia hermosa. Y dice aquí que el Espíritu Santo, que ya hemos visto que la palabra se proyecta como el varón. Dios varón, Jesús varón, segunda persona tiene varón, Espíritu Santo varón. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta expresión en teología le llaman que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Y esa visitación del Espíritu Santo haciendo sombra sobre María es lo que trae la experiencia del embarazo a María. Dios haciendo que la función del varón manifiesto a través de la tercera persona de la Trinidad, trayendo esa vida, entiéndase por esa vida, el soplo que iba a traer el cuerpo humano, que lo que iba a hacer era recibir la encarnación del siempre existente verbo, segunda persona de la Trinidad. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate cómo la experiencia de María, podría decirlo así, recapitula lo que por esta noche hemos discutido. María iba a recibir en su vientre al eterno Hijo de Dios. Y le iba a recibir en virtud de la intervención del Espíritu Santo, quien iba a ocupar el rol del varón, haciendo sombra sobre María y trayendo a su vientre el santo ser que se iba a desarrollar en ella e iba a nacer. Así que desde ya tú puedes llegar a unas conclusiones que quizás para ti y para ellos son elementales, pero si tan elementales son, ¿qué ocurre? Que tanta confusión hay en nuestro lado muchas veces.
Conclusiones elementales como que definitivamente Dios no nació esa noche en un pesebre. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no nació esa noche en un pesebre. El que nace es varón y nace en virtud de la intervención de la tercera persona de la Trinidad, quien asume el rol de varón sobre María y deposita el santo ser maravilloso que es el Hijo de Dios viviente, quien nacería de su vientre. Y cuando nació un hermoso niño, como lo profetizó Isaías. Nació un varón, a quien llamarían Jesús como persona natural humana, pero quien a su vez en el 100% Dios era el Mesías, el Cristo, el ungido, el señalado, el escogido para la consumación del plan divino de la salvación. Así que lo que tiene lugar aquella noche en aquel famoso pesebre, en aquella maravillosa vivencia, lo puedes llamar así, mira, allí se enlazó el reino de Dios. ¿De acuerdo? Cuando estudiamos el reino de Dios acercado, la manifestación del reino de Dios entre los hombres, como decía Jesús, allí se enlazó el reino de Dios. Vino e hizo presencia en el vientre de un ser humano llamado María, para que participara del desarrollo de lo que es un bebé, podríamos llamar por palabras sencillas, hasta que naciera al escenario de los humanos. Mira cómo se entrelaza. Y allí cuando nace el escenario de los humanos, nace no meramente para convertirse en una estampa bonita del pesebre, entre ganados, entre burros, entre bestias. No solamente para eso. Nace para decirle al mundo que quien venía encarnado en ese cuerpo, venía con el propósito de asumir y llevar en sí tus pecados y los míos. Venía con el propósito de coger tu maldad y la mía y llevarla a una cruz y pagar el precio que nos toca a ti y a mí pagar. Si no lo aceptamos, Jesús lo llevó y lo pagó, con tal de que aquellos que nos arrepintamos podamos disfrutar el perdón y la vida eterna. Yo te decía ahorita que no entiendo qué celebra esta humanidad. No entiendo cuando hay meramente le llaman fiestas, excluyendo de las mismas, oye, el protagonista de esas fiestas, la razón de ser de esas fiestas, la razón de ser de la celebración genuina. Mira, una de las estampas bellas de la Biblia, que cuando aquello está ocurriendo, dice que el cielo se llenó de ángeles, oye, proclamaban hosana. Una celebración genuina en atención al que estaba entrando al escenario de la humanidad. Eso sí que es razón para celebrar. Eso sí que es razón para decir, estoy contento, estamos de fiesta, porque entró a la humanidad la oportunidad de nacer de nuevo, de ser perdonados, de ser transformados, de ser cambiados, de ser rescatados. Y de eso vamos a hablar el próximo miércoles. ¿Por qué era necesaria esa encarnación? ¿Y qué produce esa encarnación en ti y en mí? Porque te adelanto que lo que ocurrió allí en María, tú y vamos a ver cómo en cierto grado, en cierto nivel, esa misma vivencia va a acontecer en aquel ser humano que se arrepiente. Cada vez que un humano se arrepiente genuinamente, esa presencia maravillosa del santo ser que el Espíritu Santo depositó en el vientre de María, es depositada en tu corazón y en el mío, y comienza nuestra vida de verdad, en donde tenemos que menguar para que Él crezca y cada vez nos parezcamos más a Él y menos a nosotros. Pero eso lo vamos a discutir el próximo miércoles. Baste con hoy redondear, concluir con que, amado que me escuchas, si tú no conoces de Jesús, oye, que esto que llamamos Navidades, que como te dije, que esa palabra no está ni en la Biblia, que esto que llamamos fiestas, peor todavía, sacando de medio de ellas el personaje que las motivaba supuestamente. A ti que me escuchas, por favor, date la oportunidad de verdad. Date la oportunidad de descubrir por ti mismo por qué ciertamente hay una gran celebración en el cielo. Hubo celebración entre los hombres y hay fiesta en cada corazón que lo recibe, que se le humilla, que se postra y le pide perdón. Date la oportunidad de que de verdad cambie el sentido de lo que celebras, de que de verdad tú puedas sentir el regocijo, un regocijo que no es motivado
ni por música, ni por sonido, ni por bombillas, ni por regalos, sino una celebración que nace de adentro, porque no hay cosa más hermosa que vivir en armonía con el Creador de los cielos. Eso es fiesta. Disfrutarla desde ya, experimentando las verdades del reino de Dios y disfrutarlas eternamente cuando Él venga, si todavía estamos vivos o cuando seamos, oye, resucitados y ya no hemos ido para ir eternamente a las moradas celestiales. Vamos a orar por ti. Y el creyente, amado hermano, tú sigue promoviendo como portador de la verdadera celebración. Sigue compartiendo a los que te rodean. Que esto es mucho más serio que decir, ay, qué estampa bonita, qué noche bonita, qué cosa más linda que nació Jesús. Esto es mucho más serio que eso. Explícale qué fue el nacimiento. Explícale cómo la segunda persona de la Trinidad entró en un cuerpo humano con tal de vivir, tener la vivencia del humano y enseñar al humano, oye, cómo si es posible en ese cuerpo como el tuyo y el mío, abrazado a Jesucristo del corazón, participar de lo que Él participó y venció. Vamos a orar en este momento. Amado Dios, gracias por todos los que nos escuchan. Bendice a todo aquel que de alguna manera u otra, Señor, ha recibido la palabra. Señor, tú sabes quién no te conoce todavía. Igual sabes quién ha dicho que te conoce, pero en su corazón bien adentro necesita esa rendición. Yo te pido, Jesús, que esta sea una noche que marque su historia. Que según esa experiencia de tú haber entrado al escenario de los humanos, cambió la historia a antes de Cristo y después de Cristo. Asimismo, Señor amado, aquel que nos está escuchando se dé la oportunidad de cambiar su historia para que hable de la vieja, antes de Cristo, vieja criatura, después de Cristo, nueva vivencia, nueva criatura. Y nosotros los creyentes, Señor, que cada día sigamos marcando la diferencia, compartiendo la realidad de tu palabra, diciéndole al mundo dónde están las verdades y cómo tú reinas. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amados, recuerda que mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche, se reúnen nuestros adultos jóvenes para seguir alabando, exaltando el nombre del Señor, compartiendo la palabra, atendiendo sus asuntos para su gloria y honra. Y obviamente nuestra juventud y juveniles, enlazados con sus respectivos pastores, bajo sus instrucciones, también están participando allí en la casa del Señor de tiempos hermosos de alabanza, adoración y palabra que sembrará el corazón de ellos. El domingo, Dios mediante, recuerda que desde las 8 de la mañana primer culto, a las 5 de la tarde segundo culto, en los atrios de la casa del Señor. Las enseñanzas bíblicas empiezan a ser los discipulados desde las 9, a las 11 los caballeros, a la 1 de la tarde las damas, y a las 7:30 nuestros jóvenes y juveniles. Todo por estos medios y plataformas, para la gloria del Señor y edificación de nuestras vidas. Congrégate, busca de Cristo. Celebra tú genuinamente lo que me amerita celebración. Que Jesús haya nacido en tu corazón. Dios te bendiga y hasta el próximo miércoles, si Él nos lo permite. Buenas noches.